Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Mente, Cuerpo y Mundo Externo, el programa que lleva a la población la mejor información y de la mano de los más calificados profesionales de nuestro medio. Hoy nos acompañan legisladora Beatriz Ávila, presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. Dental House, insumos y equipamientos odontológicos. Coma y adelgace, auriculoterapia para bajar de peso naturalmente. Centro Médico Odontológico INSEG, Dr. Marcelo Sagra. Los temas que trataremos en nuestro programa del día de hoy. Mantuvimos una entrevista en profundidad con un juez de la provincia y nos contó todo acerca del móvil. Estuvimos con la directora general de Programas Integrados de Salud, que depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia, y conversamos con los integrantes de la cadena mascotera de Tucumán. De esta manera inicia Mente, Cuerpo y Mundo Externo. El mobbing es una modalidad de acoso laboral que lamentablemente se practica en muchos lugares de trabajo. Mayormente, la persona damnificada puede sufrir un sinnúmero de situaciones que la traumatizan y que pueden llevarla a la renuncia de su puesto de trabajo. Por ello, mantuvimos una entrevista en profundidad con el juez de conciliación y trámite del trabajo de la primera nominación de nuestra provincia, el juez Carlos Frascarolo. No dejen de ver esta importante entrevista. Nos encontramos con el doctor Carlos Frascarolo. Él es juez de conciliación y trámite del trabajo de la primera nominación y profesor adjunto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Doctor Frascarolo, bienvenido a Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Bueno, quisiéramos preguntarle ¿qué es el mobbing, que está tan de boga este término estos últimos tiempos? Bueno, el mobbing es una patología laboral que enferma las relaciones laborales, ¿no es cierto? Consiste generalmente en un acto repetitivo, sistemático, continuo, que normalmente es ascendente, o sea, comienza como hechos de menor entidad para terminar, ¿no es cierto?, en hechos importantes, que la finalidad de esto es producir en el trabajador un daño psicológico. Muchas veces también se traduce en un daño físico, y la finalidad directa del acoso psicológico es apartar a ese trabajador de su ámbito laboral. Bien, en este sentido también podría incluirse dentro de lo que es el mobbing también, y se lo suele confundir con el acoso sexual. ¿Tienen algo que ver las dos figuras legales? Ambas figuras integran lo que nosotros llamamos las patologías laborales dentro de las violencias en las relaciones laborales. Acoso psicológico y acoso sexual son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Ambas se caracterizan por la violencia que se ejerce sobre el trabajador, pero la finalidad de ambas es distinta. En el acoso psicológico la finalidad es separar al trabajador de su lugar de trabajo, ¿no es cierto? O sea, directamente se produce la renuncia del trabajador, mientras que el acoso sexual tiene otra finalidad. El acoso sexual es una serie de actos o hechos que pueden ir desde el simple flirteo hasta amenazas y coacciones, y la finalidad del acoso sexual consiste en obtener del trabajador dependiente un favor de índole sexual. Bien, en este sentido, desde el juzgado de conciliación y trámite del trabajo, ¿existen muchas denuncias con respecto a mobbing? Sí, en los últimos casos, en los últimos tiempos, hay numerosos casos que están denunciando mobbing por parte de los empleadores, ¿no? El mobbing jurídicamente es una infracción a las obligaciones que surgen del contrato de trabajo. Siempre lo ha entendido así la justicia, con la diferencia que con el desarrollo de este instituto en los últimos tiempos se lo ha tomado como una figura autónoma, ¿no es cierto? Y por lo tanto esta infracción que va a derivar
en que el trabajador se ponga en una situación de despido y por lo tanto va a reclamar el distracto en forma indirecta y va a pedir el pago de las indemnizaciones que surgen de la ley de contrato de trabajo. Además, cuando es generado por esta figura, están pidiendo indemnizaciones especiales para cubrir el daño moral o el daño psicológico producida por esta figura, ¿no? Desde la Facultad de Derecho, ¿existen desarrollos bibliográficos hechos acá en la provincia o en el país o a nivel internacional al respecto? La tarea más importante la estamos haciendo desde el ámbito académico, ¿no? El mobbing como figura autónoma surge en la década del 90. El padre de este instituto es un psicólogo de la Universidad de Estocolmo, que se llama Franz Leimann, que desarrolló una teoría sobre el acoso en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Y le puso el nombre de mobbing, un nombre que a mí particularmente no me gusta porque no se está identificando concretamente a la figura. Aparte, etimológicamente mobbing viene del verbo o del anglicismo to move, que es moverse con tintes mafiosos, ¿no? O sea, eso es literalmente lo que significa. A esta teoría, que fue presentada en un congreso de Derecho del Trabajo y de Higiene y Seguridad en la Universidad de Hamburgo, de Alemania, luego fue desarrollada por una psiquiatra francesa que se llama María France Irigoyen, esto que fue ella quien le dio mayor vuelo y la introdujo dentro del plano jurídico. Acá en la justicia nosotros actuamos como bomberos, digamos, nosotros tenemos que ir a apagar el incendio ya producido, ¿no es cierto? Que no es lo ideal, pero bueno, esa es la función de la justicia, resolver un caso concreto planteado por un trabajador que ha sufrido este tipo de patología. Por eso le decía que el ámbito más importante para desarrollar la teoría, y desde hecho tenemos muchas clases, tenemos talleres de investigación, tenemos bibliografía hecha y en desarrollo a través del Instituto de Derecho del Trabajo al cual pertenezco, de la Facultad de Derecho y de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ¿no es cierto? Aquí sí estamos haciendo ya una tarea que es fundamentalmente de concientización, de capacitación, y lo que se debiera hacer, pero ya a nivel estatal, ¿no es cierto?, con el dictado de una norma, es no solamente la capacitación y la concientización, sino a través de la prevención. Es necesario dictar una norma preventiva y sancionatoria, ¿no es cierto?, en caso de que no funcione la prevención, para el caso del acoso psicológico. Para el caso del acoso sexual, la cosa es un poco más grave, ¿no es cierto?, por la finalidad y la dignidad sexual y la libertad sexual que ataca al trabajador o trabajadora que está cumpliendo con su función habitual, normal, que tiene carácter alimentario, que necesita su trabajo para realizar los actos esenciales de la vida. En el caso del acoso sexual, yo estimo, esta es mi opinión particular, que debe tipificarse esta acción como un delito penal, ¿no es cierto?, y ser sancionado como un delito penal. En Francia está mucho más desarrollado el Instituto del Acoso Sexual, al punto tal que no solamente prevé el favor sexual en beneficio de la persona acosante, sino también del chantaje sexual, o sea, de obtener el favor sexual no solamente para sí mismo, sino para un tercero. Bien, la persona que eventualmente esté siendo, digamos, objeto de un mobbing psicológico, un mobbing laboral, ¿qué recomendación jurídica se le puede dar a esa persona que está siendo objeto de esta práctica? La recomendación fundamentalmente es que denuncie este hecho. El acoso no tiene una figura determinada, ni hay un código de hechos o actos que puedan configurarse como acoso, ¿no es cierto? Cuando este acoso psicológico encuadra dentro de una de las figuras de discriminación, el trabajador
no es necesario que se ponga en situación de despido, aun cuando este acto o este hecho de su empleador o de trabajadores superior en el ámbito jerárquico, ¿no es cierto? No es necesario que se ponga en situación de despido, porque aquí no va a operar la legislación laboral, sino interviene la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, y que establece que una persona que ha sufrido un hecho o un acto discriminatorio que cercene, limita o prohíba sus derechos reconocidos constitucionalmente, debe recurrir en vía de amparo ante el juez y pedir la inmediata cesación de esos actos o hechos y la consiguiente indemnización material o psicológica que haya producido ese daño. Conservando el ámbito laboral. Conservando el ámbito laboral. Asimismo, cuando es muy frecuente que se puedan producir determinados hechos considerados como acoso psicológico que afecte condiciones esenciales del contrato de trabajo, como por ejemplo trasladar a un trabajador a una sucursal alejada de su lugar de origen, o producir una reducción en el salario, o un aumento en su jornada, o bajarlo de categoría, ¿no es cierto? Todo lo que implique alterar las condiciones esenciales del contrato de trabajo, nosotros en el derecho le llamamos que es una infracción al ius variandi. El ius variandi es la facultad que tiene el empleador de variar las condiciones de trabajo siempre y cuando que no afecte moral o materialmente a ese trabajador. Esta ley, que ha modificado la ley de contrato de trabajo, la ley 26.086, modifica el artículo 66 y no solamente puede poner al trabajador en condiciones de despido, ¿no es cierto?, o sea, producir indirectamente su despido, al considerar la variación de esas condiciones como una injuria laboral, sino que ahora, con la reforma, el trabajador puede cuestionar y dictar su propia medida cautelar, o sea, recurriendo al juez laboral, mediante un procedimiento abreviado, que es el procedimiento sumarísimo, recurre a los estrados judiciales para discutir si es que esa medida tomada, que puede o no ocasionar o tipificar el acoso laboral, ¿no es cierto?, va a discutir acá, y el juez en definitiva va a ser el que va a decir si esa medida adoptada por el empleador constituye o no una alteración a las obligaciones esenciales y si corresponde aplicarlas o no. Mientras que el juicio se discute, no se aplica esa disposición, o sea que hay una medida innovativa, ¿no es cierto? O sea, volver las cosas al momento de antes de haberse aplicado esta disposición y que el juez resuelva en definitiva si es acorde o no a derecho esta disposición. Bien, doctor Carlos Frascarolo, muchísimas gracias por haber estado en Mente, Cuerpo y Mundo Externo. No, muchas gracias a ustedes, estoy siempre a su disposición. Legisladora Beatriz Ávila, presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. Dona sangre, dona vida. Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán. Programas Integrados de Salud es una de las reparticiones del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán que más inserción e incidencia tienen en nuestra población. Quisimos saber cómo trabaja este importante brazo ejecutor del Ministerio de Salud Pública de la provincia y por ello conversamos con su directora general, la doctora Sandra Tirado. No se pierdan esta nota. Nos encontramos con la doctora Sandra Tirado, ella es directora general de Programas Integrados de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán. Bienvenida una vez más a Mente, Cuerpo y Mundo Externo, doctora Tirado. Bueno, ¿cómo está trabajando y cómo trabaja Programas Integrados de Salud desde el Ministerio de Salud de la provincia?
Bueno, el trabajo de la Dirección del Programa Integral de Salud tiene que ver con un lineamiento desde el Ministerio de Salud, en donde tenemos como eje importante la prevención de enfermedades, promocionar, digamos, todo lo que sea necesario para prevenir enfermedades y después poder captar a aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad y brindarles el tratamiento adecuado según las normativas, según la enfermedad que se diagnostique. Digamos, la dirección tiene como tres grandes departamentos, que son aquellas enfermedades que denominamos transmisibles, es decir, que esa enfermedad depende de que ingrese en nuestro cuerpo un virus, una bacteria, y bueno, y cómo prevenirla. Entonces ahí en ese grupo tenemos todo lo que tiene que ver con vacunas para poder prevenir estas enfermedades transmisibles, y estas enfermedades, digamos, las más grandes y más importantes que podemos trabajar, como es tuberculosis, VIH, sífilis, dengue, Chagas. Ese es un grupo. Después tenemos otro grupo importante que son las enfermedades no transmisibles y crónicas, en donde acá ya no es que nos enfermamos porque viene algo externo e ingresa a nuestro organismo, sino que nos enfermamos por conductas que tomamos y que dejamos de hacer y que nos llevan muchas veces a enfermarnos, como puede ser lo que comemos, si realizamos o no actividad física, si fumamos o no fumamos. Entonces acá tenemos que prevenir este tipo de enfermedades y también, una vez que están diagnosticadas, darle el tratamiento que necesitan. Y el tercer grupo es todo lo materno-infantil, en donde se trabaja en el control de la mamá embarazada, en el control del niño sano, en el crecimiento, en el desarrollo, en donde también es un tema importante, lactancia materna. Así que bueno, en esas son las grandes líneas que trabaja la Dirección del Programa de Salud. Dentro de cada una de estas líneas que acaba de mencionar existen digamos, programas que están atendiendo a cada una de estas líneas, es así esto, y cada uno tiene su referente. Exactamente, la mayoría de los programas son programas provinciales que tienen también un lineamiento con los programas nacionales del Ministerio de Salud de Nación, y tenemos referente en cada uno de estos, en donde el referente se encarga de todo lo que tiene que ver con la prevención, la difusión y también de asegurar el tratamiento. Entonces muchas veces tiene que ver con la compra de medicación y de que esta medicación llegue al paciente para que el paciente reciba el tratamiento indicado. Cada uno de estos programas, desde